contactaron de SP Leituras, me señalaron que el tema era el de innovar en bibliotecas públicas. Este es un tema que me interesa mucho y como bibliotecario público latinoamericano, como bibliotecario público que trabaja en una biblioteca pública latinoamericana, me parece que la máxima innovación que nosotros como trabajadores de biblioteca pública podemos hacer es llegar a los grandes sectores sociales que hoy no llegan a la biblioteca pública. Antes de meterme de fondo en la conferencia, quisiera hacer dos observaciones previas. La primera es que no conozco, desgraciadamente, o hasta hoy no conozco, las bibliotecas públicas de Brasil. Hace unas horas que he llegado a Brasil por primera vez, entonces no voy a poder hablar sobre las bibliotecas públicas de Brasil ni para lo bueno ni para lo malo. Voy a poner algunos ejemplos de la Biblioteca Vasconcelos, que es en la biblioteca donde trabajo y es la biblioteca pública pues, que mejor conozco. No quiero que en ello vean un motivo presuntuoso, ¿no? Nosotros somos una biblioteca muy joven. El año que viene cumpliremos 10 años. Ha sido una biblioteca pública que ha tenido un parto muy difícil y unos primeros años también muy difíciles. Entonces, nosotros como Biblioteca Vasconcelos venimos aquí a compartir y sobre todo venimos pues un poco entre todos a aprender. En los primeros párrafos del manifiesto de IVLA UNESCO sobre la biblioteca pública se señala lo que está aquí en el texto. Todos estos aspectos que hemos visto aquí, todos ellos, edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua, estatus social, condición social, todos ellos son muy importantes. Pero para la conferencia de hoy me quiero centrar en lo que es condición social. La Biblioteca Vasconcelos recibe numeroso público, es decir, un promedio diario de unas 6.100 visitas diarias y cualquier sábado pues llega a más de 10.000 personas a la biblioteca. Pero todos sabemos que público numeroso no significa que todas las edades, todas las clases sociales, todas las personas de distintos niveles escolares, etcétera, estén representados igualmente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, casi la mitad de la población mayor de 15 años, el 45%, tienen un capital escolar de hasta la enseñanza básica, 6 años de primaria y 3 de secundaria. Es decir, en ese 45% se engloba todas las personas que por distintas razones no pudieron ir a la escuela o que en la escolaridad primaria solamente pudieron estudiar la escolaridad primaria o tienen la secundaria incompleta o hasta la secundaria completa, es decir, 9 años de escolaridad. Eso representa prácticamente la mitad de la población mayor de 15 años. Pero de esa prácticamente mitad de la población de toda esta gran ciudad, de esa mitad de los que tienen más bajo capital escolar, solamente representan un 6% de todo ese gran público que nosotros recibimos.
Esto no es una característica exclusiva de la Biblioteca Vasconcelos. Creo que sucede en la gran mayoría de las bibliotecas públicas, por lo menos de las bibliotecas públicas latinoamericanas, etc. Yo así, por los datos que tengo, por ejemplo, veo que en España las bibliotecas públicas más grandes se llaman bibliotecas públicas del Estado y están en cada capital de provincia. Son cerca de unas 60 bibliotecas públicas, como les digo, enclavadas en las mayores ciudades del territorio español. Entonces, allí veo que también algo más del 50% de sus usuarios tienen unos estudios medios finalizados, estudios de bachillerato, ¿verdad? Y un 43% tienen los estudios universitarios. Y estas cifras no representan para nada lo que es el panorama escolar de la población española. Hay otra biblioteca que conozco bien porque me formé en parte allí y fue dijéramos, la que desencadenó mi pasión por la biblioteca pública, que es una biblioteca muy grande que está enclavada en París, que se llama la Biblioteca Pública de Información, que está dentro del Centro Georges Pompidou. Y fue una biblioteca que se inauguró en los años 70 y que fue y sigue siendo muy innovadora. Entonces, observo los datos de esta biblioteca pública y veo que 2/3 partes son estudiantes, dijéramos, de bachillerato o estudiantes universitarios. Entonces, estas y otras observaciones, otros datos que leo, me llevan a comprobar que la biblioteca pública llega a unos ciertos tipos de sectores sociales, pero no está llegando en estos momentos, en gran parte, en la mayoría de las bibliotecas públicas, a aquellos sectores con más escaso capital escolar, que en México o en Latinoamérica representan fácilmente la mitad de la población. Y yo con esta situación pues no estoy bibliotecariamente cómodo o contento o satisfecho por muchos miles de personas que recibamos diariamente en nuestra biblioteca. Dentro de mi desasosiego, de mi descontento por esta situación, hay varias razones bibliotecarias. Una de ellas me parece que no estamos como biblioteca pública, dijéramos, incidiendo demasiado en lo que son las desigualdades sociales tan fuertes de nuestras sociedades. Y estas desigualdades sociales se declinan también en lo que es el acceso a los bienes culturales. Y segunda razón, y más, ¿cómo diría?, más concreta, menos abstracta, sino más concreta, es de que las bibliotecas públicas, sus edificios, sus colecciones, sus acervos, el salario que recibimos los bibliotecarios, ¿verdad?, están financiados por todos los grupos sociales, ¿no?, que por medio de sus impuestos pagan esos edificios, pagan esos acervos, pagan esos salarios, sean doctores o sean personas analfabetas, sean personas con mucho capital escolar o personas con escaso capital escolar. Hay varias razones, no todas son estrictamente bibliotecarias, para que esto suceda así. La primera es que no la primera, sino voy a enumerar brevemente,
porque tampoco es el momento, quizás mañana en el minicurso podamos extendernos más, pero hay varias razones para que suceda esto. Lo primera, como que a mí se me hace no la primera, pero una importante, es que lo que los gobiernos reconocen como analfabetismo es solamente la punta del iceberg de lo que es el analfabetismo real. Ya saben ustedes que los gobiernos están, por lo general, muy acostumbrados a intentar impresionar o al menos, en fin, no molestar mucho a la UNESCO, a Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Entonces tienen unos criterios bastante laxos a la hora de hacer ingeniería numérica, estadística sobre muchos aspectos, y creo que en este del analfabetismo es uno de ellos. Nosotros creo que vivimos en nuestras sociedades en una ilusión generalizada, una especie de espejismo que se deriva de que la extensión generalizada de la escolarización a grandes sectores de la población, pues que con eso, dijéramos, el problema del analfabetismo está resuelto. Y creo que es, como decía, pues es un mero espejismo. Cualquier estudio que se realiza con un poco de rigor nos muestra que las grandes bolsas, dijéramos, de grupos sociales o de personas con una dificultad para manejarse en el ámbito de la lectoescritura, pues es muchísimo más de lo que, dijéramos, ese analfabetismo que nos señalan los ministerios de educación, las secretarías de educación y todo eso. Entonces les he traído algunas pequeñas cifras de países de economía desarrollada, ¿no? Son informes todos ellos oficiales, ¿no? Y bueno, pues se ve como prácticamente un 30% de la población pues tiene unas habilidades lectoescritoras que, como en el caso de Estados Unidos, pues llega hasta el 4º grado de primaria, ¿no? Lo mismo sucede en Gran Bretaña, lo mismo sucede en Francia, es otro el caso, pero también está el caso que hasta en el año 2013 el primer ministro pues declaró el tema del analfabetismo funcional como gran causa nacional, etcétera. Entonces, esa puede ser una de las grandes razones de esta situación en la que la biblioteca pública recibe, dijéramos, a unos públicos y no recibe a otros, más aún cuando la biblioteca pública en nuestro entorno está fuertemente asociada a lo que es libro, a lo que es lectura, etcétera. Otra razón sociológica, yo creo que bastante fuerte, es de que existe un muro invisible. Yo creo que viene desde la colonia, ¿verdad? Todavía muy persistente, muy real, que hace que para grandes sectores de la población el acceder a una institución tipo biblioteca pública, tipo museo, etcétera, pero vamos a centrarnos en biblioteca pública, pues es algo difícil, dijéramos, psicológicamente, sociológicamente. Grandes sectores de la población consideran que la biblioteca pública, que está muy bien porque sus hijos van a poder ir a hacer allí la tarea, no van a andar vagando por las calles, aplauden el hecho de que en un barrio, en una colonia, abramos una biblioteca pública, pero ellos, personas que igual trabajan de mecánico, que trabajan en el comercio informal, que son amas de casa, etcétera, ellos no se sienten como tales interpelados, es decir, consideran que ellos en una biblioteca pública no pueden hacer allí gran cosa, no saben muy bien cómo moverse, cómo acceder a los recursos que están allí. Se les va a mirar mal un poco porque se manejan torpemente. Es decir, existe un muro invisible bastante presente y que creo que todos nosotros un poco
que podamos observar, pues somos conscientes de ello. Otro factor atañe directamente a la biblioteca pública. La biblioteca pública, por lo general, no se dirige directamente a esos públicos, a esos sectores sociales. No es suficiente con poner un letrero que diga biblioteca pública, todo el mundo es bienvenido, abrimos las puertas, decimos que la biblioteca pública es para todos. Con eso no es suficiente. Gran parte de ello se deriva del propio origen de la biblioteca pública. Antes de esta conferencia ya les digo que no conozco, desgraciadamente hasta hoy, las bibliotecas públicas de Brasil, ¿no? Pero un poco antes de esta conferencia he tenido la posibilidad de platicar con Pierre un poco en relación brevemente con cómo está la biblioteca pública en Brasil, etcétera. Y entonces, bueno, me comentaba un poco en cuanto a su origen, de cómo existía un fuerte origen patrimonial. Es decir, la biblioteca pública la traía, creo que el rey de Portugal, en las grandes ciudades se quería abrir, dijéramos, una biblioteca pública, muchas veces porque quedaba bien tener una biblioteca pública, y eso pasa en muchos de los países latinoamericanos, por ejemplo en España, en México, en muchos países que conozco, el origen tiene ese origen, dijéramos, patrimonial. Es decir, hubo un momento de una cosa que se llamaban las desamortizaciones, en las que el Estado quedaba propietario de lo que eran las colecciones o las propiedades, dijéramos, de lo que, bueno, por ejemplo, de lo que tenía la Iglesia Católica. Entonces, una vez que se encontraban con esos acervos, pues tenían, dijéramos, que resguardarlos, tenían un poco que hacer algo con ellos. Y entonces creaban bibliotecas públicas, pero que de pública solamente tenía esa faceta del término público. Eran bibliotecas, dijéramos, de resguardo. Eran bibliotecas formadas a partir de materiales religiosos, Biblias, tratados eclesiásticos, etcétera, que a la población, pues, fundamentalmente no interesaban nada. Entonces, ese origen ha marcado mucho discurrir de nuestras bibliotecas. Ha marcado, dijéramos, poner el acento en una serie de tareas del proceso técnico bibliotecario, como es la catalogación, es la clasificación, etcétera, y ha olvidado, ha dejado un poco de lado otros aspectos más de mediación con los públicos, de trabajo con los públicos. Y entonces es muy curioso cómo el origen marca destino y cómo distintos orígenes de la biblioteca pública han dado resultados distintos. Por ejemplo, en otros países, me estoy refiriendo a los países básicamente del norte de Europa, es decir, lo que es Escandinavia, los países que ahora son más punteros en bibliotecas públicas como Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, allí el origen es distinto. No es, dijéramos, para guardar esas colecciones, esos acervos pertenecientes a la Iglesia Católica o a la nobleza, etcétera, etcétera, sino que allí nacen ligados a lo que es el movimiento de la educación popular de adultos a finales del siglo XIX y siglo XX. Entonces, el discurrir de los dos tipos de biblioteca va a ser muy distinto. Entonces, vamos a hablar un poco de esa herencia que nosotros, como bibliotecas públicas latinoamericanas, hemos tenido por nuestro origen y cómo todo eso también influye en esto que estamos hablando de que estemos llegando a unos públicos y que no estemos llegando a otros públicos y que muchas veces ese llegar a otros públicos no nos inquiete, no nos interpele como bibliotecarios públicos. Entonces, para mí, para mejorar nuestro trabajo bibliotecario,
creo que es necesario reflexionar sobre dos conceptos que son el de disponibilidad y el de accesibilidad. Dos conceptos que no son sinónimos. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. En el sector salud, que un hospital esté disponible no significa forzosamente que toda la población o que ciertos sectores de la población puedan acceder a ese hospital. Pero un ejemplo más claro es el de el hambre. El hambre no es un problema básicamente de disponibilidad de alimentos, sino de acceso a esos alimentos. Ayer mismo estaba leyendo una noticia en el periódico donde se señalaba cómo en España diariamente se echaban a la basura, en fin, ya se rechazaban 30.000 toneladas diarias de alimentos comestibles. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad en las bibliotecas, solemos referirnos en general pues, a la accesibilidad arquitectónica, a la accesibilidad física, ¿verdad? Es decir, qué tan fácil, qué tan difícil es para una persona con cierto tipo de discapacidad el acceso a esa institución. También hablamos de la accesibilidad, por ejemplo, horaria. Hablamos de la accesibilidad geográfica o territorial, es decir, cómo se distribuyen las bibliotecas en un territorio. O hablamos, por ejemplo, de la accesibilidad virtual, ¿no? Es decir, la página web de una institución, de una biblioteca pública, qué tan accesible es. Pero suele ser bastante raro o muy escasas veces se trata de el tema de la accesibilidad, dijéramos, sociocultural. Desde esta perspectiva, dijéramos que no tengo otra palabra mejor, aunque tampoco me convence mucho la de sociocultural, pero vamos a trabajar con esa palabra. Desde esa percepción o desde esa perspectiva de accesibilidad sociocultural, nosotros, pienso yo, tenemos que reflexionar y llevar adelante y cambiar muchas de nuestras prácticas bibliotecarias, pero dijéramos que engloban a casi todo el trabajo que realizamos en la biblioteca, desde un primer trabajo inicial, como puede ser el de la selección de los materiales que vamos a ofrecer, de los libros, de otro tipo de documentos, hasta pasando por su proceso técnico de clasificación, catalogación, la mediación, la señalización, el cómo presentamos esos acervos en los estantes. Es decir, todo va a venir, dijéramos, influido desde esta perspectiva de accesibilidad sociocultural, incluso desde cómo redactamos o cómo presentamos una nota que subimos al Facebook de la biblioteca. Vamos a ver, y esto me gustaría mañana trabajarlo dijéramos, con mayor detalle, algunos aspectos de esto que estoy diciendo, de cómo todo el trabajo bibliotecario desde una perspectiva de accesibilidad sociocultural viene determinado, ¿no? Por ejemplo, un concepto que asombrosamente nace en contextos de sociedades muy letradas, como en este caso es Suecia, allá por los años 60, principios de los años 70, que es el de lectura fácil y que luego se ha ido extendiendo por otros países,
pero dijéramos de una manera en nuestro entorno muy, muy baja, sin demasiada intensidad, ¿no? Concepto de lectura fácil que luego también ha sido, bueno, pues hace ya años, pues ha sido trabajado desde IFLA, y que mañana en el minicurso pues podemos ver cuáles son algunas de sus características y cuáles son algunas de sus realizaciones en las bibliotecas públicas. Pero, como decía antes, es decir, no solamente es el material que vamos a adquirir, que vamos a seleccionar para la biblioteca pública, sino, dijéramos, cómo dentro ya de la biblioteca pública, cómo accedemos a ese tipo de materiales, ¿verdad? No es lo mismo presentar los libros, dijéramos, de esta manera, o presentar los libros, dijéramos, de esta manera, ¿no? Entonces, lo curioso también, tal como les decía antes del ejemplo de cómo en una sociedad muy letrada nace el concepto de lectura fácil y que tiene muy poca traducción por lo general en nuestras sociedades que tienen, dijéramos, muchas mayores dificultades lectoras, es decir, cómo nace allí en Suecia y aquí lo mismo, es decir, nosotros cómo presentamos en la Biblioteca Vasconcelos los libros y cómo en la Biblioteca de Ámsterdam presentan los libros. No es lo mismo esto que esto. Tampoco es lo mismo esto. O, dijéramos, cómo señalizamos lo que son los servicios. No es lo mismo, dijéramos, presentando este tipo de información que presentando este cartelito en nuestra biblioteca, ¿verdad? O, por ejemplo, otro tema que también me interesa bastante es, dijéramos, muchas veces me hago el ejercicio de ponerme en la piel de una profesión que es prima nuestra, que es la de librero, ¿verdad? Entonces, nosotros veo que presentamos los libros así en las estanterías de nuestra biblioteca y yo veo que ahora Amazon, que acaba de abrir esta semana su primera biblioteca física o su primera librería física, ¿verdad? Y que tiene que vender libros porque ese es su objetivo, ¿verdad? Realizar negocio con los libros. Veo que todo lo presentan, dijéramos, con las portadas, etcétera, ¿verdad? Todo está con la portada vista y nosotros seguimos presentando nuestros libros así. Yo creo que nosotros, es decir, de una manera obligatoria, por seguir con lo que es la ortodoxia de la biblioteconomía, nosotros creamos, dijéramos, situaciones de opacidad entre lo que son los materiales que queremos difundir, que queremos poner a disposición, ¿verdad?, y la mayor parte de los públicos. Nosotros creamos, de una manera consciente o inconsciente, nosotros creamos un acceso para públicos que ya están habituados a ir a la biblioteca. Dijéramos a lo que se conoce como ratones o de biblioteca o gente muy habituada a ir a bibliotecas. Pero nosotros estamos en sociedades donde prácticamente muy pocos porcentajes de la población va a la biblioteca y seguimos, dijéramos, presentando este tipo de muros de libros. Esto, por ejemplo, es inconcebible cómo nosotros lo seguimos haciendo así. El dato es de que en la Ciudad de México, en el 72% de los hogares, hay menos de 21 libros en el hogar. Si descontamos los que son los libros escolares, los libros de texto, en el 72% de los hogares hay menos de 21 libros. Entonces, a poblaciones que están habituadas a tener en su casa, en su hogar, un librerito,
en el mejor de los casos, con 20, 22 libros, nosotros les presentamos 600.000 ejemplares, dijéramos, con este tipo de presentación tan opaca. Entonces, como les decía antes, es decir, si nosotros nos ponemos en la piel de un librero, nosotros vamos a tener que forzosamente vender libros, porque nosotros tenemos que pagar una renta, nosotros tenemos que pagar la luz, nosotros tenemos que pagar el salario de la persona que esté trabajando con nosotros en la librería. Entonces tenemos, dijéramos, que presentar los materiales de otra manera, tenemos que hacerlos atractivos, etcétera. Pero si nosotros nos ponemos a pensarlo, pues nosotros vemos que nosotros también, es decir, de una o de otra manera, estamos vendiendo, ¿verdad?, el acceso, dijéramos, a unos materiales que ya previamente el cliente, en este caso el usuario de una biblioteca pública, ya lo ha pagado con sus impuestos. Pero no tenemos ese reflejo, esa necesidad, dijéramos, mensual de pagar una renta como bibliotecarios públicos y seguimos con prácticas que pensamos que son, dijéramos, lo que nos definen como ortodoxamente como bibliotecarios. Es decir, nosotros seguimos presentando, como veíamos antes, las asignaturas, las clasificaciones de los libros, porque nos dijeron alguna vez, en algún momento, en nuestros cursos de formación como bibliotecarios, que esa era la manera ortodoxa, la manera en la que se hacen los trabajos de proceso técnico en una biblioteca. Y nosotros seguimos de una manera un tanto irreflexiva, un tanto rutinaria, presentando las cosas de esa manera que yo creo que en cierta manera contribuyen a alejar a gran parte de la población de nuestras bibliotecas públicas. Sobre todos estos aspectos, quiero presentarles un pequeño vídeo de 3 minutos en el que el director de la biblioteca reflexiona de la Biblioteca Vasconcelos, reflexiona sobre algunos aspectos en el sentido de que no solamente es la cuestión de los trabajos técnicos que hemos visto hasta ahora en una biblioteca, lo que es el proceso de selección, lo que es el proceso técnico de catalogación y de clasificación, el trabajo de exhibición, etcétera, etcétera, en los estantes de los materiales, sino también, es decir, ¿qué consideramos nosotros que son los públicos que llegan a la biblioteca? Porque muchas veces pensamos que son personas, dijéramos, conjuntos vacíos, ¿verdad?, que vienen a nutrirse a la biblioteca, dijéramos, apropiarse temporalmente de unos documentos, de unos saberes, etcétera, y los consideramos como tales, es decir, no los vemos como portadores, a su vez, dijéramos, de unos conocimientos, etcétera. Entonces, hay aspectos que a nosotros estamos explorando, porque ya les digo que nosotros no somos maestros de nada, pero somos aprendices de todo e intentamos observar y copiar de aquí, copiar de allá, intentamos dar las vueltas a las cosas. Entonces, por ejemplo, en las palabras de Daniel Goldin, del director de la biblioteca, bueno, pues hace algún tipo de reflexiones así bastante interesantes sobre el papel de la biblioteca en lo que es el reconocimiento de los saberes de las personas que llegan a la biblioteca y cómo ese es un tipo de recurso que muchas veces no apreciamos, no nos damos cuenta, pero son personas, dijéramos, los usuarios, los ciudadanos, etcétera, que tienen unas profesiones, que tienen unos oficios, que tienen unas experiencias, que tienen unas vivencias y todo eso es riqueza de recursos que muchas veces nosotros no contemplamos.
en la Biblioteca Vasconcelos hemos recibido a peluqueros de talla internacional que de manera pública nos han venido a compartir lo mejor de sus técnicas. Es importante que una biblioteca pública lance un mensaje en donde la biblioteca es un espacio de reconocimiento de saberes, y es un espacio en donde no todo está estrictamente vinculado a la cuestión meramente del préstamo o la lectura de libros. Es un espacio en donde se fomenta la oralidad, hay conversaciones, se reconocen todos los saberes, como de hecho pues en una biblioteca como la nuestra están presentes pues todos los saberes, los oficios, las artes, y también se genera una idea de que la biblioteca es un espacio público en donde todo mundo tiene un lugar, tiene cabida y tiene la posibilidad de encontrar algo útil. Nosotros creemos que una labor fundamental de una biblioteca es provocar el reconocimiento tanto de los asistentes como de la comunidad en sí misma de su riqueza, ¿no? Y siempre hay muchos más recursos de los que habitualmente imaginamos, ¿no? Uno de esos recursos es pues toda la gente que tiene oficios y que puede venir a la biblioteca a hablar de ellos. En esa misma línea, bueno, esto era, dijéramos, en relación con unas brigadas de belleza que en distintos momentos han venido a la biblioteca, bien para trabajar con mujeres con lupus, una enfermedad así que dijéramos, creo que es que atañe más específicamente a la mujer que al hombre. Entonces, bueno, a partir de, dijéramos, estas brigadas de belleza, pues consideramos que, dijéramos, se puede mejorar su autoestima, que suele estar bastante deteriorada por los tratamientos médicos, etc. Entonces aprovechamos para mezclar, dijéramos, estas brigadas de belleza con presentación de información sobre este tipo de enfermedad. En otros casos ha sido con jóvenes orquestas de barrios marginales. En fin, las brigadas de belleza han tenido un papel activo, pero lo mismo que brigadas de belleza, pues pueden llegar de otro tipo de oficios. Y una de las actividades de las que más enamorados estamos y que más desarrollamos es el concepto de bibliotecas humanas, que hemos, bueno, ese es un concepto que viene del norte de Europa y que, como les digo, que nosotros somos maestros de nada y aprendices de todo, pues hemos ido agarrándolo y adaptándolo a nuestro entorno, ¿no? Entonces hemos hecho hasta el momento 4 bibliotecas humanas. La primera era en relación con el tema de la igualdad de género, la segunda era con una colonia, un barrio vecino a la biblioteca, que es un barrio bravo. El tercero era en relación con las distintas maneras de paternidad que existen en nuestras sociedades. La cuarta era en relación con el terremoto, el sismo que cimbró a la Ciudad de México en 1985. Nosotros partimos de que toda persona tiene algo que contar, una historia que contar. Entonces nosotros presentamos a esas personas, dijéramos, por ejemplo, este señor
es un libro humano, esta señora es otro libro humano, este señor de la camisa blanca es otro libro humano, y nosotros facilitamos para que los usuarios de la biblioteca tengan acceso a estos libros por periodo de 15-20 minutos. Entonces, nosotros presentamos, estos son portadas que nosotros realizamos de cada uno de estos libros humanos. El rey de los vagabundos es poeta, o la historia de esta persona que durante el día trabaja vendiendo pollos en el mercado y por la noche es luchador de lucha libre, ¿no? Entonces, es decir, nosotros presentamos a los libros humanos, hacemos de todos ellos un prototipo de libro con su portada, su contraportada, etcétera. Entonces, llegan los usuarios a la biblioteca y se ponen solicitan consultar tal libro, y en cuestión se les da por periodos de 15-20 minutos. Entonces, bueno, esto nos permite entrar en otro tema que creo que nosotros, como bibliotecas públicas de nuestras sociedades, es muy importante, que es la conjugación entre lo que es oralidad, que en nuestras sociedades pues es realmente muy vivo, muy importante, muy presente, muy interclasista, podríamos decirlo también, ¿verdad? Y combinarlo, dijéramos, con lo que es la textualidad, ¿verdad? Lectura, oralidad. Dijéramos que ahí generamos un círculo un tanto virtuoso, y esto nos permite no solamente eso, sino también a cualquier persona, dijéramos, sentirse protagonista, partícipe, dijéramos, de lo que es una biblioteca. No es algo externo a sus prácticas, a sus deseos, etcétera, sino que nosotros lo consideramos a cualquier persona, ya a un vagabundo, al pollero del mercado, en fin, a una señora que, no sé, pues depende del tipo de biblioteca humana que hemos creado, pues hemos llevado a personas bastante distintas, transexuales, papás gays, personas que han sido rescatistas en terremotos, personas que quedaron sepultadas en terremotos durante días. Es decir, todo el mundo, si nos ponemos a pensar, todo el mundo tiene una historia que contar. Bueno, creo que se me está terminando el tiempo. Mañana me gustaría desarrollar esto mucho más en lo que es el minicurso, y ahora quería simplemente mencionar también otros aspectos. Es decir, nosotros también intentamos conjugar lo que es el término leer, de muchas maneras, que la lectura no sea esté forzosamente vinculado a lo que es el texto, la textualidad, ¿no? Entonces nos presentamos periódicamente conferencias o otro tipo de actividades y tal, donde, no sé, pues por ejemplo, hemos hecho las que ven aquí, ¿no? Cómo leer un partido de fútbol, cómo leer el racismo, cómo leer los gatos, cómo leer manga, cómo leer un árbol, cómo leer el origen de la vida, cómo leer un cadáver, cómo leer una obra de arte, cómo leer un códice prehispánico, es decir, intentamos enriquecer en cierta manera el concepto de lectura, no quedarnos estrictamente en lo textual. Un poco también por lo que antes comentaba, de que nosotros estamos ubicados en sociedades concretas y tenemos, dijéramos, como bibliotecarios, que ser lectores. Pero cuando digo lectores, porque ya saben ustedes que nosotros estamos tomando una cerveza o estamos en una reunión social, y cuando uno se presenta como bibliotecario, lo primero que te dicen es pues
tú tienes que leer mucho y te empiezan a hablar de tal libro, de tal otro libro, etcétera. Pero yo creo que, dijéramos, la lectura de un bibliotecario público no tiene que ser, dijéramos, forzosamente esa, o esa no es su mayor virtud. Yo creo que la lectura de un bibliotecario público es como leer su comunidad, y para eso tiene que integrarse, apropiarse de herramientas sociológicas, tiene que ser observador, tiene que ver en qué lengua se maneja esa comunidad, en qué tiempos, en qué maneras, etcétera, 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 ¿no? Y nosotros, ya les digo, nosotros no somos ejemplo de nada, ¿no? Pero bueno, hacemos esa pequeña lucha de intentar buscar otra manera de presentar las cosas, ¿no? O, por ejemplo, esto que es también una manera de trabajar el libro infantil y juvenil, que también mañana lo quiero presentar en el minicurso, que se llama A mirar libritos, y que suelen ser reuniones una vez al mes, donde no hay un maestro, no hay un conferenciante, sino que son grupos de personas de muy distinto origen que llegan allí y empiezan a explorar libros que cada vez son sobre un tema, y entonces hay un intercambio de pareceres, hay una persona que guía un poco, etcétera. Pero es una manera, dijéramos, colaborativa, experimental, ¿no?, de acercarse al mundo del libro, y que fácilmente es replicable, que es lo que buscamos, al igual que con la biblioteca humana, acciones que no cuesten dinero, porque sabemos que los presupuestos de las bibliotecas públicas pues suelen ser extremadamente débiles. Entonces, como decía el director, nosotros, entre otras razones, una es ella, es decir, nosotros intentamos que el principal recurso que tengamos sea la propia comunidad, los propios integrantes de esa comunidad. Y ya para finalizar, bueno, pues me gustaría decirles 3 cosas. La primera es que creo que tenemos que desaprender muchas cosas que hemos aprendido como bibliotecarios, y que nos dijeron que eso era ser bibliotecario, ¿verdad? Que había que realizar unos procesos técnicos de tal manera, que había que cuidar los documentos de una manera, que había que preservar, etcétera. Y yo creo que hay muchos aspectos de esos que los tenemos que dejar de lado, y sobre todo tenemos que buscar nuevos formatos, nuevas maneras de llegar a los ciudadanos que forman nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que formatos, pues no sé, por decir algo, formatos tipo conferencia, pues son formatos que solamente llegan a ciertos estratos sociales, y tenemos que ampliar los temas y ver que la biblioteca pública no tiene que estar forzosamente ligada a lo que es lo literario, sino que con la misma legitimidad la biblioteca pública está ligada a lo laboral, está ligado a la justicia, está ligado a lo medioambiental, está ligado a la salud, está ligado a múltiples aspectos de la vida. Y poniendo, bueno, en esto que estoy diciendo, por ejemplo, antes cuando veíamos las asignaturas de las clasificaciones, las maneras, etcétera, es decir, nosotros tenemos que reflexionar, porque todo esto ya está reflexionado y está investigado. Por ejemplo, lo que es el acceso a los catálogos, el acceder, dijéramos, a un documento pasando por el catálogo, pues es una práctica que está muy correlacionada con el capital escolar, etcétera. Las personas que tienen menos capital escolar no van a recurrir, o muy rara vez, al catálogo, van a ir a la estantería abierta, pero esa estantería abierta no nos sirve con poner lomo con lomo con lomo con lomo. Nosotros tenemos que buscar, observar en Librería Cultura, en las librerías, y conocemos cómo ellos presentan los documentos, tenemos que hacerlas más atractivas. Y ya ahora sí, para finalizar, y que creo que en cierta manera podríamos decir así que resume esta pequeña conferencia, me gustaría acabar con unas palabras de un
poeta español, Antonio Machado, que con un heterónimo que se llama Juan de Mairena, dice Juan de Mairena que una vez escuchó a un campesino analfabeta decir una frase que creo que resume muchas de las cosas que he intentado decir y también, en cierta manera, nuestro trabajo bibliotecario. Y esa frase es: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Obrigado.